Bien, bienvenido a la segunda sesión de la semana 2. Aquí vamos a ver y a tratar y a continuar con nuestra clase de hoy, presentación de los estados financieros, ¿no? Eh, Adopción por primera vez a las normas internacionales de contabilidad, de información financiera, nos dice que establece los criterios generales a estructura, contenido y estados financieros de las empresas de negocio. O sea, ¿qué es lo que me está dando a entender este gráfico, este organigrama? Me dice las normas, acuérdate que te había manifestado en clases pasadas que las normas internacionales de contabilidad financiera vienen pues del IABAIS, ¿no? Eh, Son normas internacionales que se presentan en otros países y como vivimos en un mundo globalizado, las reglas contables tienen que ser de igual para todos, ¿no? En todos los países. Incluso Latinoamérica pone en práctica muchas de estas normas internacionales de contabilidad, en especial Chile, Argentina, Brasil, Perú, México y los demás países, ¿no? Estructura, contenido y los estados financieros de las empresas en los negocios. Ok, entonces más o menos así es como se da, ¿no? Ellos establecen criterios generales contables que se deben presentar en aplicación para formular los estados financieros, tanto en estructura, en contenido y en los estados financieros de las empresas de negocios. Bien, entonces aquí tenemos el objetivo número uno, ¿no? Continuando con el organigrama, nos dice objetivo número uno, establecer bases para la presentación de los estados financieros. Primer objetivo. Requisitos generales de la presentación. Poner en práctica todos los principios de contabilidad, entre ellos de vengado, empresa en marcha, uniformidad, materialidad, agrupación, políticas contables, compensación, comparación. Lo que hablábamos en el video pasado, en que los estados financieros deben compararse, ¿no? La otra es directiva para su formulación, contenido, estructura, el reconocimiento, medición y revelación. Esta parte última es muy importante. A veces muchos no entendemos lo que significa realmente la aplicación de las directivas, ¿no? O la formulación y contenido. Cuando tú preparas un estado financiero, ¿no? No solamente es llevar las operaciones del libro diario al libro mayor y del libro mayor llevarlo al balance de comprobación y del balance de comprobación llevarlo a la estructura de los estados financieros, sino que también atrás de ello van un sinfín de situaciones que se han quedado a mitad de camino. Por ejemplo, una de ellas podría ser la producción en proceso. ¿Qué pasa con aquella producción que no termina hasta el día en que se está reexpresando, hasta el día que se está reexpresando la, este, los estados financieros? Cuando, ¿Qué sucedería cuando, por ejemplo, una producción en proceso se quedó a medias? ¿Cómo lo voy a expresar dentro de los estados financieros? La normativa te dice que lo expreses a través de la cuenta 23, producción en proceso, ¿no es cierto? Y tienes que aplicar la producción en proceso. Otra sería, ¿qué sucede con algunos juicios que de repente la compañía pueda tener? Como por ejemplo juicios laborales. ¿Qué sucede con los juicios laborales? ¿Qué sucede cuando hay la amenaza de que realmente el trabajador que no fue considerado y no fueron respetados sus derechos laborales, ¿no? Sus derechos laborales puedan definitivamente puedan ser considerados dentro de la contabilidad o dentro de lo expresado, ¿no? Lo expresado en los estados financieros. Por ejemplo, se le liquidó con el sueldo mínimo a 10 trabajadores, ¿no? Cuando en el fondo su sueldo al momento de retirarse fueron de 2.500 cada uno. Ahí hay una brecha más o menos alrededor de 1.600 o 1.570 soles por cada uno. Estaríamos hablando de 15.500, ¿no? 15.700 soles si es que ellos logran su propósito de ganar el juicio al siguiente periodo o ejercicio económico. Entonces estaríamos hablando que 15.700 se tienen que gastar, la empresa tiene que gastar, sacar recursos para compensar este juicio laboral. Pero si no lo revelaste, entonces definitivamente tenemos un gran problema ahí. Porque quien invierte en la compañía, quien realmente sugiere darle un préstamo a la empresa donde te encuentras o a la empresa que está presentando sus estados financieros y de pronto tiene una contingencia de un juicio laboral perdido y de pronto tiene que desembolsar 15.000 soles,
y tal, 15.700, eso que estoy poniendo un ejemplo de 10 trabajadores, podrían ser de repente 20 o 30. Entonces va a tener un impacto total dentro de los estados financieros y dentro de la situación financiera de la compañía, porque no tenía previsto perder este juicio laboral. Y sobre todo, no lo revelaste. Alguien me podría preguntar, profe, ¿pero cómo lo podemos revelar? En los estados financieros. En la nota a los estados financieros se revelan estas situaciones que están que no están previstas y que definitivamente se deben tomar en cuenta, ¿no? Entonces, para eso están las notas a los estados financieros. Ahora, los estados financieros, para propósitos generales, dice aquellos destinados a usuarios que no requieren informes a medida de sus necesidades específicas. Los propósitos generales dice, por ejemplo, no requieren informes a la medida de necesidades específicas, por ejemplo, de repente un préstamo de personal, ¿no? El personal no te va a pedir los estados financieros para pedirte un préstamo o viceversa. De repente un director o gerente no te va, de repente tiene un dinero ahorrado y quiere invertirlo en la compañía, tampoco te va a pedir los estados financieros necesariamente, pero los propósitos generales, bueno, definitivamente los van a solicitar, algunos usuarios sí lo van a utilizar y otros no. Entonces ahí tenemos básicamente el organigrama, ¿no? Acá tenemos otro organigrama más o menos que te veamos manifestado, adopción por primera vez. ¿Qué pasa ahora con la adopción de por primera vez? Hay algunos negocios que de repente estaban considerados como pequeñas empresas y realmente no presentaban estados financieros. Podría ser aquellas ubicadas fiscalmente en el RER, ¿no? Por ejemplo, pero ya crecieron, ya son pequeñas empresas, quieren por primera vez participar. Entonces la adopción está en la NIF 1, ¿no? Ahora, en la NIF para pymes también hay un consolidado de esta normativa. Entonces, esta pequeña empresa podría adaptarse a estas NIF, ¿no? A estas NIF por primera vez, ¿no? Entonces tendría que tomar en cuenta los objetivos, los alcances y las definiciones como la hemos revisado en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a ver el objetivo de las NIF ahora, no de la NIC, sino de las NIF, ¿no? Entonces, asegurar primero los estados financieros con arreglo a la normativa complementaria de la NIF. Ojo, no solamente cumplir con la NIC, sino también con las NIF de la entidad, así como informes financieros intermedios relativos con parte del ejercicio cubierto a tales estados financieros. O sea, te está diciendo que los estados financieros que otorgues o realices a medio año, trimestralmente o semestralmente, tienen que estar con arreglo a las NIF. Entonces después te dice, contienen información de alta calidad que, dos puntos, y te dice, sean transparentes para los usuarios y comparables para todos los ejercicios que se presenten, lo que veníamos manifestando hace unos momentos, ¿no? Tienen que ser comparables, las prácticas contables tienen que ser uniformes, ¿no? B, suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las normas internacionales de las NIC. Un punto de partida. El punto de partida de repente está que tú por primera vez tu negocio lo manejabas bajo un régimen muy pequeño, sobre el régimen único simplificado, después te subiste al RER, ¿no? Y no veías la necesidad de preparar el estados financieros, pero resulta que ahora ya quieres tener préstamos bancarios, quieres exportar, quieres hacer crecer tu negocio, quieres comprar un terreno para levantar una fábrica, etcétera, etcétera. Tu negocio ya creció, entonces tienes que definitivamente cumplir con esta normativa, ¿no? Entonces, tu punto de partida sería del momento en que tú decides ya preparar estados financieros, ¿no? Porque antes no los preparabas, ahora sí los preparas. Entonces, ahora sí, entonces tomas por primera vez la NIF 1. Puede ser obtenida con un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a los usuarios. O sea, no tiene que ser excesivo el costo, no tiene que sacrificar tanto tu adopción a la normativa. O sea, preparar estado financiero no tiene que ser tan caro, ¿no? No solamente porque el contador te vaya a cobrar más caro, ¿no? No solamente porque el contador te vaya a cobrar más caro, sino simplemente porque de repente tú ya estás contratando un nuevo local, tú ya estás de repente invirtiendo en sucursales en otros países. Tiene que ser pausado, tiene que ser
razonable los movimientos. No puedes crecer de la noche a la mañana. Tenías ventas de 5.000, 10.000 soles anuales. Y de pronto ahora ya estás bordeando el millón. No es razonabilidad de un año a otro, ¿no crees? O sea, tendríamos que ir pausa por pausa. De repente de 10.000 creciste a 50.000, de 50.000 creciste a 150.000, de 150.000 creciste a 800.000, a 700.000 y de ahí creciste a un millón. Entonces, es, no digo que no se dé, puede ser que de repente te asociaste de repente con un socio que tiene mucho capital del extranjero y lo lograste, pero no es tan razonable el movimiento. A eso eso es lo que te quiero enfocar, que debes tener mucho cuidado al momento de manifestar y expresar tus estados financieros, ¿no? Alcance. Bueno, los alcances son parecidos a los alcances de la NIC, obviamente, sus primeros estados financieros con arreglo a NIF, ¿no? En cada informe intermedio caso presente de acuerdo a la NIC 34, informe financiera intermediaria, o sea, las empresas que ya están en medianas empresas ya deben presentar información intermedia. Cuando te hablan de información intermedia te están hablando del balance trimestral, del balance semestral, ¿no? Cada 6 meses, relativos con una parte del ejercicio cubierto por los primeros estados financieros, dice, con arreglo a las normativas. Los primeros estados financieros son primeros estados financieros anuales, generalmente todo esto es anual y se presentan junto con la declaración jurada anual a la administración tributaria, ¿no? Entonces vamos a presentar de esta manera la declaración explícita y sin reservas contenida hasta los estados financieros en cumplimiento de la normativa que estamos hablando. Bueno, acá hay un casito, ¿no? Acá hay un casito, te digo, recuerda siempre lo que hemos conversado. ¿Cuándo aplicaremos las NIF 1? Al comienzo del primer periodo de una entidad que presenta información por primera vez, conforme a las normas internacionales de información financiera, ¿no? Inmediatamente antes de aplicar las NIF, o sea, aquella que por primera vez está aplicando. Ejemplo, uniforme de la última versión de las NIF antecedentes. Vamos a leerlo literalmente de qué se trata este ejemplo. Lo voy a leer y dice así. El final del primer ejercicio sobre el que se informa conforme a las NIF de la entidad A es el 31 de diciembre del 2020. La entidad decide presentar información comparativa, tales estados financieros para un solo año. Veas el párrafo 21, dice la NIF 21. Por tanto, su fecha de transición de la NIF es el comienzo de la actividad el primero, ¿no? El 1 de enero del 2019. O forma alternativa, el cierre de la actividad el 31 de diciembre del 2018, que es lo mismo. Ojo, esto quiero que les quede claro. El cierre del 2018 es el inicio del 2019. O sea, el balance o estado financiero al 31 de diciembre de cada año es el inicio con el que aperturas el siguiente año. Eso ya tenemos que dominarlo, ¿no? Entonces, dice, la entidad A presentó estados financieros anuales con arreglo al plan contable generalmente aceptado al 31 de diciembre de cada año, incluyendo el 31 de diciembre del 2019. Este es el ejemplo o la problemática que nos está presentando para una empresa A. Aplicación de los requerimientos, y acá viene la aplicación de los requerimientos. La entidad A estará obligada a aplicar las NIF que tenga vigencia para ejercicios que terminen al 31 de diciembre del 2020. O sea, ellos al momento que adoptan solamente van a aplicar para el 2020. Están obligados a aplicar en el 2020. Pero eso no implica que en el 2019 vuelva a reexpresar, como te decía hace un momento, vuelva a reexpresar la compañía los estados financieros porque lo presentó con una normativa pasada. A. Elaborar y presentar su estado de situación financiera, apertura con arreglo a la NIF 1 del año 2019. O sea, la normativa que aplicó en el 2019 va a tener que reexpresarla otra vez para que exista comparabilidad entre el 2020 y el 2019. Profe, ¿tanto así? Sí, pues así es. O sea, porque tú estás adoptando una nueva normativa a partir del 2020. Entonces, tú no puedes, por eso aquí no puedes cambiar de políticas así nomás. O sea, tú no puedes ir de frente, este año lo hago así de esta manera y el otro año lo hago de esta manera. No. Y si lo has hecho, entonces tienes que volver a reexpresar el ejercicio anterior para que exista comparabilidad. Porque los auditores, que son expertos, realmente van a observar
que no has cumplido con la norma. A veces nosotros, algunos contadores suelen firmar nomás, ¿no? Dice, hemos cumplido con la NIC, con las NICs y con las NIC de acuerdo a... Y a la hora de revisar los informes financieros resulta que no has aplicado la uniformidad y ahí estás cometiendo un, una infracción, ¿no? Una infracción a la normativa contable. B. Elaborar de acuerdo a los estados financieros al 31 de diciembre del 2020. Elaborar y presentar su estado financiero al 31 de diciembre. Bueno, eso sí, definitivamente, incluyendo los importes comparativos para el 2019. Una vez que ya reexpresaste el 2019, entonces los alineas en ambas columnas, los alineas, obviamente, y comparas ambos ejercicios. Su estado de resultado global y el estado de cambio patrimonio neto y su estado de flujo de efectivo para el año que termina el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Para compararlos con el 2019. O sea, no solamente vas a reexpresar el estado de situación financiera o el balance general, ¿no? Sino que también tienes que reexpresar el resultado, el estado de resultados por función o naturaleza, el que hayas elaborado, generalmente es el de función, y también tienes que reexpresar el estado patrimonial y el estado de flujo de efectivo, para que se logre la verdadera adopción de los estados financieros comparables, ¿no? Después nos dice, si existiese, dice, alguna NIF que aún no fuese obligatoria, pero admitiese la aplicación anticipada, se permitirá a la entidad A, sin que tenga obligación de hacerlo, que aplique esa NIF en sus primeros estados financieros con arreglo a la NIF. O sea, te está diciendo que en el transcurso del año 2020, si existiera una nueva NIF, o una nueva, como es la NIF 15, por ejemplo, que se adoptó recién en el año 2019, y para otros ejercicios, si tú adoptaste en el 2019, justo cuando sale esta NIF 15, entonces se te permitirá aplicarla para el 2018, ¿no? Pero ahora ya pasó el tiempo, ahora ya estamos en el 2020, entonces definitivamente tenemos ahí un material que tenemos que reexpresar, ¿no? Tenemos una normativa nueva que podemos reexpresar en los estados financieros. Bien, aquí te dejo la bibliografía y bueno, te dejo la bibliografía, ahí tenemos las fuentes gráficas también y te doy muchas gracias por prestar atención a este video que es de bastante utilidad y que nos va a ayudar definitivamente a comprender un poco más los estados financieros. Todos estos casos expuestos, y voy a tratar de hacerlo con más ejemplos, con la finalidad de que ustedes puedan lograr realmente entender la normativa, ¿no? Y la apliquen correctamente al preparar sus estados financieros. Bien, lo dejo ahí. Chao. Si hay preguntas, perdón, disculpen, si hay preguntas no se olvide participar en los foros, ¿de acuerdo? Estoy ahí en los chats, estoy pendiente de nuestro curso y espero que todos participen. Ahora sí, chao.